Listo. Les comento, chicos y chicas, pues esta es la última semana de este módulo, ¿sí? De este cuatrimestre del primer, la primer tira de materias, ¿no? Que dentro de ellas se encuentra esta materia de teorías de la personalidad 2. Les comento que para lo que es su trabajo de la semana número 7, recuerden que no hay plazo para entregar la tarea de manera extendida, ¿sí? O sea que quien no entregue la tarea número 7, pues tiene un 0 en la última semana de entrega de trabajos, ¿sí? Recuerden que sus calificaciones su calificación final es el promedio o la suma de sus calificaciones del trabajo 1 al trabajo 7. Entonces, es muy importante, chicos y chicas, que en esta semana den prioridad a la entrega de sus trabajos en tiempo y forma, ¿sí? Como yo les comenté en el día número 1 de clases, que no dejen su trabajo para el último día, porque las cuestiones de clases en línea, la entrega de trabajos virtuales, pues tiene sus implicaciones y sus complicaciones. Una de ellas es que pues a todos se nos puede ir la internet o todos nos podemos quedar sin internet, pero no es lo mismo que te quedes sin internet o 3 o 4 días antes y entonces corras a la casa de la tía, a la casa de la abuela, a la casa de la sobrina, etcétera, a conectarte a internet y poder mandar tu trabajo, a que si tratas de enviar tu trabajo el lunes a las 11 de la noche y te quedaste sin internet o te quedaste sin luz y entonces ya no pudiste, ¿sí?, enviarlo porque pues, ya no te pudiste trasladar a ningún lado, ya no se pudo hacer algo al respecto. Entonces, pues sí les hago como este recordatorio para que traten de tomar sus precauciones para la entrega del trabajo número 7. ¿Sale? Igual el trabajo número 6 y lo que viene siendo el trabajo número 5, si no me equivoco. O sea, ya de aquí a lunes, todos, absolutamente todos, tienen que haber subido sus trabajos del trabajo 1 al trabajo 7. ¿Sí? Los que obviamente están todavía vigentes para poderse entregar, que si no me equivoco son el 5, el 6 y el 7, siempre y cuando soliciten la extensión. ¿Sale? Entonces, ya no hay margen de error, chicos y chicas, porque a nosotros nos piden que de inmediato subamos calificaciones una vez que el sistema cierra. ¿Sale? Las calificaciones se suben en Servo Escolar, como ustedes ya lo saben, como la vez pasada. Entonces, sí les pido que tengan mucho precaución, mucho cuidado, sí, y que se tomen su tiempo para, pues, ponerse al corriente con los trabajos pendientes, quienes estén con trabajos pendientes, y quienes no, pues que en esta última semana no dejen para el último el subir su trabajo, ¿sale? Porque sí pueden pasar estas cosas de que me quedé sin internet, que se me fue la luz, que se me fue esto, que el otro, ¿no? ¿Sale? Entonces, como no hay margen de referencia por la misma plataforma, sí les pido pues que lo tomen a consideración, ¿sale, chicos y chicas? Vamos a continuar con la clase, ¿sí? El día de hoy vamos a ver lo que viene siendo el día de hoy y mañana la última teoría que nos falta de su plan de estudios, que es la teoría de Pearls, ¿sí? Psicología de la gestal o teoría de la forma, ¿sale? Que es esta escuela de psicoterapia que va a ser creada en Estados Unidos por Fritz Perls, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Sí, a ver, déjenme ver. Es que creo que no he compartido pantalla. Compartir pantalla, listo. Me dicen, chicos y chicas, si se ve la pantalla que les estoy compartiendo, que no he encontrado ahorita dónde compartir. Sí se ve, profesor.
¿Sí se ve, chicos y chicas, que no alcance a escuchar? Sí, profesor, sí se ve. Sí se ve, profesor. Gracias, compañeras. Y bueno, ya estuve aquí leyendo los mensajes de unas cuantas compañeras que no van a poder entrar a la clase de hoy. Gracias por el dato, compañeras. Bueno, tenemos aquí a la psicoterapia gestal con Fritz Perls, este autor que nació en 1893, que murió en 1970. ¿Sí? Fue un neuropsiquiatra y psicoanalista alemán de origen judío. O sea, si se fijan, nuestro autor primero va a partir del psicoanálisis. ¿Sí? Es este personaje que tenemos aquí en la imagen, es en sus años jóvenes, ¿sí? Cuando era joven. ¿Sale? Entonces, y de la misma manera que otras teorías, chicos y chicas, vamos a ir revisando lo que es la biografía de nuestro autor para poder comprender, ¿sí? A mayor cabalidad, a mayor profundidad, pues la teoría de este autor. ¿Sale? La teoría, su manera de desarrollarla, de entenderla, ¿sí? Y entonces vamos a empezar, ¿sí? Con la biografía de este autor. Dice que entra en una crisis en 1926 y decide someterse al psicoanálisis a manos de Karen Horney. Karen Horney es una de las psicoanalistas del siglo pasado más reconocidas. Este encuentro con Karen Horney tiene una rica influencia en él, ¿sí? En 1930, Karen Horney recomendó a Perls que iniciara un nuevo análisis, esta vez con Wilhelm Reich, es un psicoanalista y creador de la organoterapia, ¿sí? O la vegetoterapia, ruso Reich, un psiquiatra y psicoanalista austriaco de origen judío, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena e inicialmente discípulo de Freud, aunque acabó distanciándose del psicoanálisis convencional. Reich acabó convirtiéndose en una fuente de inspiración profunda para Perls en su proceso de creación de los años después en la terapia gestal. ¿Sí? Bueno, estas son las dos influencias, chicos y chicas, de nuestro autor, de personajes que fueron los analistas o los terapeutas de Perls. ¿Sí? Nuestro personaje se va a someter a un análisis primero con Karen Horney y después con Wilhelm Reich. ¿Sí? Wilhelm Reich va a tener una influencia muy importante en el desarrollo de la teoría de la psicoterapia gestal porque la psicoterapia gestal considera la parte corporal, ¿sí? Desde un lugar distinto a como Reich lo plantea con toda su teoría, pero sí bajo la influencia de este autor. ¿Por qué? Pues porque nuestro personaje estuvo en análisis precisamente con Reich. ¿Sale? Aquí tenemos la siguiente diapositiva. Este es nuestro personaje, Fritz Perls, al final de su vida, chicos y chicas, ¿sí? Ya cuando era anciano, ¿sí? Este personaje, Perls, siempre va a profesar un gran respeto por la figura de Freud y reconoció las influencias del psicoanálisis sobre la terapia gestal como un hecho incuestionable. En 1942, Perls publicó Yo, hambre y agresión, su primera obra y en la que colaboró su esposa Laura escribiendo 2 capítulos. ¿Sí? Perls junto a su esposa pues va a crear la psicoterapia gestal, ¿vale? Aunque en su momento pues Perls va a ser como la imagen o el estandarte de la gestal, chicos y chicas. Sí, en este libro aparece por primera vez muchas de las ideas que anticiparían el proyecto que más tarde culminaría con la creación de la terapia gestal. Y bueno, este link que aquí ven, ¿sí? Es el link de un artículo de una página española, ¿sí? Que desarrolla artículos, ¿no? La revista se llama Down Magazine, ¿sí? No sé si logren visualizarla. Es el link de esta que les acabo de compartir ahorita en la pantalla, pues aquí está el link, ¿sale? Y vamos a leer esta biografía de esta revista, ¿sí? Para entender y comprender un poco más, ¿sale? Voy a empezar la lectura. Si me comienzo a cansar o algo, o se me seca la boca, les voy a pedir su apoyo. Aquí lo tenemos nuevamente a Perls, ¿sí? Esta foto se la tomaron en 1968, ¿sí? Fritz Perls se llama el título de este artículo, Forastero en tierra de extraña, ¿sí? Me gusta mucho esta revista, chicos y chicas, y en algún momento tienen la oportunidad de echarle un ojo.
pueden encontrar artículos interesantes para la lectura, para la cultura, etc. ¿Sí? Comienza. Positiva, transpersonal, psicoanalítica, conductista, espiritual, bizantina, astrohúngara. La proliferación de escuelas psicológicas al alcance del consumidor han experimentado un aumento espectacular en los últimos años. La paradoja consiste en que cuanta más diversidad hay, menos contribuye a sacar algo en claro. De hecho, parece percibirse una especie de mala digestión de conocimiento. El batiburrillo de conceptos es abrumador y una vez pasado por la máquina de copy-paster, provoca esa desagradable sensación de mezclar el cortado con una bocota de chorizo. Proliferan guías de autoayuda o gurús del ramo que cogen una teoría y lo utilizan como un bebé de 1 año usaría tu teléfono móvil, aporreándolo contra el suelo hasta dejarlo irreconocible. Un desagradable efecto colateral del alto índice de intrusismo laboral y escasa comprensión teórica por parte de un buen número de autoproclamados terapeutas y que en realidad son como mal menor amateurs bien intencionados y en el peor de los casos profesionales del timo. En el tenso debate entre magufos versus científicos, que parece además interminable, uno de los movimientos más señalados con el dedo acusador del detector del chamanismo es la psicología humanista. No sin cierto motivo, puesto que los excesos de entusiasmo por la ingente cantidad de modelos y técnicas que se engloban en él, muchas de ellas de potentes efectos catárticos, y su uso indiscriminado por gente sin la suficiente preparación han provocado unos cuantos destrozos en la salud mental de muchas personas y también en el crédito de algunas psicoterapias. Pur si mover. Para entrar en esta cuestión tomaremos un ejemplo. Estrella, la popular y misteriosa psicoterapia gestal. Como mejor se captará es la mano de la biografía de su fundador, Fritz Perls. ¿Sí? Perdón por molestar. Se está trabando mucho. Lo que yo les digo, ¿se está trabando mucho? ¿A los demás también se les está trabando, chicos y chicas? Y es que como que se empieza como a robotizar y se entrecorta un poquito en algunas partes. A ver. A mí también, maestro. Permítanme, déjenme revisar. Pero sí lo están pudiendo leer, chicos y chicas. Ahorita que hablo, ¿también se traba mi voz o ya se escucha mejor? No, profesor, yo sí lo escucho bien. ¿Sí? Es que si hay alguien que sí me escuche bien, entonces posiblemente sea su internet, compañeras y compañeros. Ahorita sí se escucha bien, sí tengo megas de subida y de bajada, estaba haciendo una prueba. Bueno, voy a tratar de seguir leyendo más pausado para que se trabe menos. Igual, traten de ir siguiendo como la lectura ustedes mismos, ¿vale, chicos y chicas? Como mejor se captará es de la mano de la biografía de su fundador, Fritz Perls. Por una parte, por tratarse de un hombre polémico con un jugoso recorrido vital, y por la otra, porque las teorías no salen de la nada, sino que son producto de un contexto en el cual cobran sentido. Algo que hemos platicado muchas veces, ¿verdad, chicos y chicas? Aún diría más, porque resulta penoso que la vida y obra de auténticos genios de la psicología, conocidísimos en Europa y Estados Unidos, sea casi ignorada por estas tierras. Nada sorprendente mientras en las facultades españolas se siga venerando la bata blanca y enseñando casi exclusivamente a pasar test o las respuestas condicionadas de las ratas. Vamos allá, que San Freud bendito nos asista a ver cómo sale este menjurje, ¿no? Entonces, miren,
les voy a pasar la liga para que puedan seguirme, quienes lo ven muy chiquito. Un poco lo que les he estado leyendo aquí hasta el momento, chicos y chicas, habla precisamente de algo que hemos reflexionado en múltiples ocasiones. ¿Sí? No sé si ahí ya me escuchan más y más claro, chicos y chicas. Compañera Norma, que usted tenía por ahí el problema. Es que es en momentos, profe, no es en todo lo que usted está diciendo, sino es así como que en momentos sí y en momentos no. Ok. Entonces vamos a tratar de ahorita que les pasé el link para que ustedes puedan seguirme con la lectura. ¿Sale? Les comento. Aquí lo que el autor reflexiona en un primer momento es que muchas veces no es que las teorías psicológicas creadas o desarrolladas en un determinado contexto y que adquieren sentido en ese dicho contexto sean malas o estén mal o sean erróneas, sino que muchas veces las teorías son malentendidas y son malinterpretadas, o hay mucho penitente con iniciativa, ¿sí? Como yo les explicaba en la clase pasada con el ejercicio de ejercicio de dejarse caer que venía en una imagen, no sé si lo recuerdan, chicos y chicas, que yo les decía, bueno, este es un ejercicio catártico muy poderoso de confianza, y entonces hay cursos o talleres donde se utilizan las técnicas de manera indiscriminada y por gente que muchas veces no es profesional y que no entiende el para qué, ¿sí? de estas técnicas y lo poderosas que pueden ser estas técnicas, y por eso es que aquí se hablaba de que en ocasiones, ¿sí?, su uso indiscriminado por gente sin la suficiente preparación ha provocado unos cuantos destrozos en la salud mental de muchas personas. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, y esto tiene que ver más, chicos y chicas, con que muchas veces pues la educación es un negocio, y entonces, por ejemplo, tenemos gente, contadores, abogados, ingenieros, estudiando maestrías en psicoterapia, del enfoque que sea, y después aplicando técnicas que aprendieron en esas maestrías o en esas especialidades, pero sin entender el contexto o el trasfondo complejo, ¿sí?, de dicha profesión. Esto es algo que pasa mucho en la psicología y bueno, quizás por eso muchas ocasiones las teorías son mal interpretadas o mal aplicadas. Eso no quiere decir que las teorías carezcan de valor o que no sean científicas, ¿sí? Porque no es lo mismo que una teoría carezca de valor científico a que una teoría sea malentendida, malinterpretada y mal aplicada. No sé si me estoy explicando, chicos y chicas. Y no sé si ya se escuche mejor, ya se trabe menos. ¿Siguen por ahí? Sí, profe, aquí seguimos. Sí, profesor, aquí estamos y yo lo escucho bien. ¿Los demás ya también se escucha más claro? Sí, profe. Ok, gracias, compañeras Norma, Sherlyn, Valeria. Seguimos. Fritz Salmon Perls nació en 1893 en el seno de una familia judía de clase media de Berlín. Un inicio nada original, dado que el 125% de los grandes autores salidos del psicoanálisis eran judíos germanos.
Se ve que tuvo una primera infancia feliz. Un chiquillo precoz con tendencia a ir por libre al que su madre le inculcó amor por el teatro. Su padre era un señor imponente, de luenga barba dedicado al comercio y la masonería, y que le inculcó unas cuantas raciones de palo, o sea que lo educaba a chanclazos, por así decirlo, chicos y chicas. La tormentosa relación paterno-filial entre un señor rígido y un muchacho indomable marcaría una fase donde Perls fue expulsado de varios colegios hasta que dio con sus huesos en el Askanischer Germanusium, un centro humanista y liberador donde encontró su lugar en el mundo estudiando lenguas clásicas, matemáticas y artes escénicas. Por estas fechas entró de extra en el Theater, aprendiendo de Max Richter. Esta formación teatral será esencial posteriormente en su manera de entender la psicoterapia. Después de una traumática experiencia en las trincheras del frente occidental, a pesar de haber tratado de escaquearse infructuosamente del combate que le impuso una pausa en sus estudios de medicina, se graduó en 1920. Recordemos que pues, está en Europa y en Europa va a haber guerras, ¿sí? Frick se encontraba en un impasse vital de aquello de ¿qué hago con mi vida? La traducción o la explicación de la palabra impasse, chicos y chicas, tiene que ver en la psicoterapia con como el acto donde te encuentras a punto de dar un brinco hacia algo distinto, ¿sí? Como ese punto suspensivo donde estás por dar un brinco hacia algo nuevo, ¿sí? Ese es el impasse, ¿sí? Como este acto de animarte a algo distinto, ¿sí? Entonces este autor se planteaba qué haría con su vida, tan típico de cuando uno acaba la carrera. Nuestro héroe estaba aquejado de lo que los alemanes llaman Wanderlust y mi señora madre llama culo inquieto, ¿sí? Así que acabó haciendo un poco de todo. Se estableció como neurólogo en Berlín, donde frecuentó personajes bohémicos, en especialista filósofos y miembros de la Bleus. Inició su propio análisis con figuras tan heterodoxas como Wilhelm Reich, del que hablaremos largamente si me dejan seguir publicando aquí, y trabajó con Kurt Goldstein, psicólogo de la Gestalt. Hagan de cuenta, chicos y chicas, que Max Weber va a ser el creador de la psicología de la Gestalt, que es este autor de la psicología de la percepción. Dentro de los discípulos de Max Weber vamos a tener a Kurt Goldstein. Kurt Goldstein va a ser uno de los autores psicólogos de la psicología de la Gestalt o la psicología de la percepción que se fundó en Alemania, ¿sí? En 1912. Esto es diferente a la psicoterapia Gestalt de Fritz Perls. Una es la psicología de la Gestalt y otra es la psicoterapia Gestalt. La psicoterapia Gestalt va a ser creada por Perls y su esposa y el grupo de los 5. Sin embargo, este autor, como ya lo refirió ahorita nuestro autor del artículo, que era un culo inquieto, se refiere a que andaba de aquí para allá. Era una persona muy inquieta que andaba de trotamundos, ¿sí? Eso le permitió tener contacto con grandes personajes de la psicología, entre ellos Kurt Goldstein, ¿sí? Del cual aprendió la información que tiene que ver con la psicología de la Gestalt, que va a ser base, ¿sí? De la información metodológica de la psicoterapia Gestalt, ¿sí? La psicoterapia Gestalt va a ser una corriente de cómo dar terapia que va a tener sus fundamentos en diferentes corrientes o teorías bajo las cuales este autor va a acomodar las piezas para darle un orden y un sentido, ¿sí? También empezaron sus líos de faldas. Desde joven se mostró inseguro, en especial con el sexo femenino, lo cual lo llevó a desarrollar un pichabravismo neurótico defensivo que le traería complicaciones. La primera, una joven paciente casada que resultó ser una fiera insaciable y de la que tuvo que huir a Frankfurt. En esa época conoció a su esposa, Lore Poser, acá Laura Perls. En 1933 los Perls eran psicoanalistas bien establecidos en Berlín
y Fritz había asimilado un montón de influencias cruciales en su creación posterior. Sin embargo, aparecieron en escena los nazis, esos aguafiestas. Así que el matrimonio se exilió en Sudáfrica. Allí Fritz escribió un ensayo donde defendería que toda resistencia neurótica es anal. Esto, bueno, en fin, la terminología psicoanalista es muy florida, presentándolo en 1936, en un congreso internacional de psicoanálisis. La fría acogida del trabajo y la decepción que se llevó en su encuentro con Freud, enfermo y aventajado, le llevaron a abandonar las filas del psicoanálisis ortodoxo y lanzarse en busca de su propio modelo. Tarea que empezó la pareja en sus años en Sudáfrica y continuó después en los Estados Unidos, cuando la psicoterapia de la Gestalt cobró cuerpo. ¿Y qué es eso? Se preguntarán. Bueno, aquí les explico un poco, chicos y chicas. Peirce era un psicoanalista, como lo están leyendo aquí y lo están escuchando, pero tuvo sus diferencias con Freud. ¿Sí? Estas diferencias lo hicieron decir como, por así decirlo, a la fregada, yo voy a crear mi propio modelo de terapia. ¿Sí? Porque él quiso hacer aportaciones al psicoanálisis y pues estas aportaciones fueron rechazadas. Lo que acaban de leer ahorita de las resistencias neuróticas como algo anal, ¿sí? O como algo del periodo anal. Pues en un palabra alemán que significa algo así como forma, pero entendida como la totalidad, más allá de la unión de las partes, sí, es un concepto holístico, desde aquí oigo sus gritos, que lo sepan, donde el ser humano es un todo, un organismo que tiende a la regulación, a la homeostasis, para poder actualizarse. La homeostasis, chicos y chicas, es un término médico que tiene que ver con la capacidad de los organismos vivos de regenerarse y, por así decirlo, de adaptarse para restablecer el reequilibrio a partir de las necesidades que vamos teniendo y cómo vamos haciendo esas necesidades. Es decir, que tendemos continuamente a alcanzar el equilibrio para desde allí movernos hacia otro sitio, desequilibrándolo de nuevo. Esto se consigue construyéndonos el mundo como una gestal. Lo que no sabemos lo completamos en un panorama global donde hay una figura, nuestra necesidad, destacando del fondo, ¿sí? Una vez identificada, tendemos a satisfacerla. Momento en que pasa al fondo y aparece otra figura, otra necesidad y así hasta el infinito y más allá. Esto que les acabo de leer ahorita tiene que ver con los conceptos que la psicoterapia gestal va a extraer de la psicología de la percepción o la psicología de la gestal, que es la corriente alemana. Cuando no somos capaces de completar una gestal, porque en la psicología de la gestal, chicos y chicas, hay algo que se llaman las leyes de la percepción, que algunas de ellas son las que ahorita les acabo de leer a modo de descripción. El ciclo se interrumpe y aparece el malestar, la neurosis. La psicoterapia gestal trata de situarnos en el aquí y el ahora, o sea, en el presente. Esto es extraído de las corrientes orientales de las filosofías de la teoría del yin y el yang y el Lao Zen, para encontrar aquello que estamos evitando o pasando por alto y que nos impide seguir este ciclo. Por ello, Peirce la llamaba la filosofía de lo obvio, atendiendo a la experiencia presente. Podemos darnos cuenta de qué está ocurriendo. Para ello concibió un montón de ingeniosas técnicas, muchas de ellas inspiradas en teatro, danza, dibujo y por supuesto la palabra, para movilizar esas partes bloqueadas o dispersas. ¿No lo entienden? Pues prueben en resumir un modelo psicoterapéutico en un párrafo. Listillos. Seguro que la famosa foto gestáltica adjunta al pie les suena y quizás resuena mejor la cuestión figura-fondo. ¿Sí? Que es lo que ustedes alcanzan a percibir, ¿no? Esta imagen de la gestal que se las voy a poner aquí, que es como famosa. ¿Sí? ¿Habían visto esta imagen, chicos y chicas? Sí, profesor. Sí. Y entonces, algunos de ustedes, si miran
a detalle el contorno blanco o negro, pueden ver o una copa o dos personas que están de frente, ¿sí? A eso se refiere la psicología de la gestal y la psicología o la psicoterapia gestal, con el hecho de que nosotros percibimos aquello que está cargado de interés para nosotros. O sea que si traemos ganas de una copa de vino tinto, podremos ver la copa. Y si traemos ganas de enamorarnos, podemos ver a dos personas de frente, ¿sí? Posiblemente, les estoy dando una posible explicación, ¿sale? Cada uno de ustedes percibirá de una manera distinta y le dará el sentido a lo que está percibiendo. A eso se refiere con lo que les acabo de explicar ahorita. ¿Queda claro, chicos y chicas? Sí, profesor. ¿Los demás cómo van? Todo bien, profe. ¿Sí? Ok. Creo firmemente que el encanto de la gestal y su eficacia psicoterapéutica reside precisamente en sus fuentes de inspiración. Si la psicología es una ciencia, la consigo más cercana a su fuerte de filosofía aplicada que a la medicina o física. Pero claro, supone asimilar conceptos de filosofía y ahí con la Iglesia hemos topado. En cuanto al psicoanálisis, se le puede hacer muchas críticas, pero no encuentro una más estéril que acusarlo de no ser científico. Se trata efectivamente de una herramienta simbólica y arbitraria. Eso sí, basada en trabajo de campo, pero también lo es el inglés, y a nadie se le ocurre desacreditarlo por acientífico. La utilidad de ambas construcciones es indudable. Luego hay quien lo habla bien y quien lo destroza. El teatro, la danza o la pintura, tan queridos por Peirce, dotan a la gestal de una dimensión terapéutica que va más allá de la palabra. Aquí este autor de este artículo, chicos y chicas, lo que hace es reflexionar de que, por ejemplo, la compañera Sherlyn, la compañera Leslie y la compañera Norma se meten a clases de inglés, ¿sí? El inglés es un idioma con una semántica, con una lingüística, etcétera, que tiene sus reglas para poder comprenderse, entenderse, y hablarse, y escribirse, escucharse, etcétera. Y las tres, por así decirlo, toman clases de inglés. Pero la compañera Sherlyn resulta más hábil para entender el inglés, ¿sí? Y para hablarlo y para escribirlo, etc. Eso no quiere decir que porque la compañera Norma lo hable mal o porque la compañera Leslie lo escriba mal, el inglés deje de ser el inglés, ¿verdad? O deje de ser un idioma. A eso se refiere aquí este autor. No porque el psicoanálisis o la psicoterapia gestal o la psicoterapia humanista, etcétera, sean mal aplicadas o mal entendidas o mal llevadas a la práctica, no quiere decir que no son científicas. ¿Sí? Quiere decir que pues, dentro de las escuelas y sus aprendizajes hay quienes entienden mejor, ¿sí? Y que son más eficientes a la hora de llevar a la praxis la teoría. Eso no quiere decir que la gestal o el psicoanálisis estén mal aplicados, ¿sí? O que no sean científicos, perdón. Eso quiere decir que hay quienes aplican bien psicoanálisis, aplican bien gestal, aplican bien conductismo, aplican bien humanismo, aplican bien terapia de Rogers, aplican bien terapia del sentido de la vida como es la logoterapia, etcétera, y hay quienes pues no la aplican bien, ¿no? Pero eso no las desacredita como el hecho de no ser científicas, ¿sí? Por eso aquí dice, a nadie se le ocurre desacreditarlo por científico, ¿sí? Entonces, pues ojalá, chicos y chicas, que ustedes no sean de esos estudiantes o psicólogos que anda desacreditando otras teorías sin... Primero, el más grande error sería desacreditarlas sin saber de ellas, ¿no? Y para poder desacreditar una teoría, pues yo creo que por lo menos se tendrían que sentar a leer los 24 volúmenes de la teoría de Freud y entenderlos, ¿no? Para poder decir que no es científica, supongo, ¿no? Esa sería un poco mi percepción al respecto.
Yo les invito a que tengan una apertura a tratar de entender los diferentes enfoques. Vamos a ver también un video de Pearls con Gloria, así como vimos el video de Rogers con Gloria. Vamos a ver que son enfoques distintos de cómo abordar la terapia, pero que ambos, ¿sí?, logran o llegan a ciertos objetivos. ¿Sí? Como diría un maestro, no importa por dónde entremos al ruedo, al estadio, lo importante es entrar para ver el espectáculo. ¿Sí? Ante la involución sudafricana hacia el apartheid, los Pearls se mudaron a Nueva York, igual cuando la Segunda Guerra Mundial, chicos y chicos. De nuevo frecuentaron personalidades fascinantes y nada convencionales para la sociedad de su época, como Paul Goodman, que es uno de los autores de la psicoterapia gestal, chicos y chicas, del grupo de los Incos, otro genio intelectual abiertamente bisexual, cosa nada fácil en 1946, cofundador del Instinto Gestal neoyorquino. A partir de aquí el trabajo del matrimonio se divide. Su relación es digna de estudio, una curiosa simbiosis que a la larga derivó en tensión permanente. Fricks era el alma libre que iba y venía tomando de aquí y de allá lo que le parecía que podía integrarse a sus reflexiones, cosa que se le daba fascinantemente bien dada su extraordinaria agudeza e intuición, aunque se preocupaba muy poco por las cuestiones teóricas profundas. Estas quedaron para Laura y el resto de colegas, por lo que no hay que ser un genio para imaginar que los roces aumentaron. Así, además, le unimos las continuas infidelidades y las prolongadas ausencias. Sea como fuere, justo es reconocer que la psicoterapia gestal es más bien una obra conjunta y no solo de Fritz. Les comentaba un poco al inicio, chicos y chicas, que Pearls, era un tipo controversial, ¿no? Era un alma libre. Estos mismos problemas que tuvo con su padre, pues los tuvo con su grupo de colegas, porque su grupo de colegas, entre ellos Paul Goodman y Laura Pearls, concebían a la psicoterapia gestal desde un enfoque o desde una perspectiva. Y Fritz Perls era un tipo pragmático, chicos y chicas. ¿Sí? Era un hombre práctico. Él decía, esto me sirve para hacer terapia, lo uso. ¿Sí? Lo tomo, me apropio de ello y lo llevo a la práctica. ¿Sí? Cosa que no consideraban Paul Goodman o Laura Pearls. De hecho, chicos y chicas, en la actualidad podemos hablar de dos escuelas de psicoterapia gestal. La escuela californiana de psicoterapia gestal, a la cual va a pertenecer Pearls, ¿sí? Y que va a tener autores que van a seguir su legado, como lo es Claudio Naranjo. Sí, yo les he platicado un poco de Claudio Naranjo, que fue el personaje más representativo de la escuela californiana de Fritz Perls. ¿Sí? Claudio Naranjo fue un personaje que murió hace unos 2 años, chicos y chicas. ¿Sí? Que dio pláticas por todo el mundo, incluso en la Universidad La Concordia, ¿sí? Hace como, ¿qué fue? ¿Cuándo me tocó estar en su conferencia? En 2015 o 2014. No sé si en 2014 o 2015, en la Universidad Concordia, Claudio Naranjo recibió un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Concordia. ¿Sí? Entonces, por otro lado, vamos a tener la escuela de Nueva York, que van a ser sus principales representantes, Paul Goodman y Laura Pearls, que se terminan peleando con Fritz Perls. Y popularmente se les conoce que la escuela de Pearls de California es una escuela más con un modelo intrapsíquico, y la escuela de Paul Goodman y Laura Pearls es un modelo más de teoría de campo. ¿Sí? Estos conceptos son conceptos más complejos de la teoría, que si en algún momento ustedes estudian una maestría en psicoterapia gestal, pues van a entenderlos a mayor profundidad. ¿Sale? En esta materia pues no vamos a profundizar tanto. Fue algo que yo sí profundicé en mi formación, porque pues en mi universidad yo salí principalmente como psicólogo humanista, con las metodologías de la psicoterapia de Rogers, o la terapia centrada en el cliente, y la psicoterapia gestal. ¿Sí? Estos dos modelos fueron la base de mi formación como estudiante.
¿sí? Desde donde yo he aprendido o desde donde yo doy terapia. Yo doy terapia desde la psicoterapia gestal y desde la psicoterapia humanista de Rogers, ¿sí? Más adelante, si nos da tiempo, les voy a leer un artículo que habla precisamente de cómo estos dos enfoques, ¿sí? Pueden congeniar, ¿sí? Y pueden compartir distintos conceptos que nos permiten, por así decirlo, fusionarlos a la hora de dar terapia, ¿sí? Entonces, esta información es muy importante, pues, que la tengan a consideración, chicos y chicas, ¿sí? Que lo vayan tomando en cuenta. Entonces, ¿qué tenía este Pearls? Y el mismo Claudio Naranjo lo dijo, chicos y chicas. Pearls era un personaje que tenía una intuición muy desarrollada y además era un tipo creativo, chicos y chicas. Entonces, Pearls era un autor que podía crear técnicas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con crear técnicas? Que en el momento de la terapia y lo que estaba viendo y la necesidad del paciente, Pearls les pedía a los pacientes que hicieran una dinámica, que hicieran algo, pero que se le ocurría en ese momento. De hecho, no sé si ustedes han oído hablar de la famosa técnica de la silla vacía. ¿La han oído hablar, chicos y chicas? ¿Alguien que sepa un poco, que nos pueda platicar? ¿Nadie, chicos y chicas? Ok, nadie les ha platicado al respecto. Muy bien. Entonces les voy a platicar un poquito sobre esta técnica que se volvió muy famosa en la psicoterapia gestal, pero que no es la única técnica. Esta técnica creada por Fritz Perls, chicos y chicas, es una técnica donde en el proceso terapéutico se le invita al paciente, ¿sí?, a que imagine, se acerca a una silla y que imagine que sobre esa silla está sentada una persona con la cual nuestro paciente tiene un asunto inconcluso, algo que no ha resuelto, temas pendientes, ¿no? Entonces, se le pide que imagine que la persona está ahí sentada o parada, escuchándolo y escuchándola, para decirle todo aquello lo que quedó pendiente de decirle, todo lo que faltaba por decirle. No sé si ya les suene un poquito. O si alguno de los que han estado aquí en terapia, en algún momento sus terapeutas les han pedido eso, ¿sí? Bueno, lamentablemente, como les digo, chicos y chicas, muchas veces las personas aplican técnicas a rajatabla, ¿sí?, sin considerar lo que el paciente realmente necesita. Ese ha sido uno de los problemas por los cuales a la Gestalt se le ha criticado, ¿sí? Porque muchas personas aplican técnicas de manera indistinta, ¿sí?, sin, por así decirlo, sin diferenciar cuándo son necesarias y cuándo no lo son, ¿sí? Y entonces esta técnica que nuestro personaje creó, la creó en la interacción con sus pacientes, ¿sí?, en lo que él fue descubriendo. En la psicoterapia gestal hay algo que se llaman ajustes creativos, ¿sí?, que son cosas que los terapeutas les pedimos hacer a nuestros pacientes a partir de algo que estamos viendo, ¿sí? Y entonces, pues, se me fue un poco el hilo porque estaba leyendo lo que estaban escribiendo aquí en el chat. Dice la compañera Sherlyn, a una amiga se la aplicaron a unos estudiantes de noveno y no la supieron hacer, no cerraron la técnica. Sí, así es, compañera. Muchas veces cuando no saben para qué sirve la técnica, cuándo aplicar la técnica, cuándo no aplicarla, etcétera. Creo que les estaba hablando de los ajustes creativos, ¿no? De las técnicas creativas en la psicoterapia gestal. El terapeuta gestal tiene que tener la capacidad de ver qué necesita el paciente, ¿sí? No de aplicar técnicas por aplicarlas, sino de llevar a cabo
¿sí? Aquello que el paciente está necesitando, aquello que tiene que ver con la necesidad presente en el aquí y el ahora de nuestro paciente. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar. Bueno, como les mencioné, la psicoterapia gestal es más una obra conjunta que tuvo sus diferencias, ¿no? Entre los diferentes personajes, como lo fue Pearls, como lo fue Paul Goodman, como lo fue la misma Laura Pearls, ¿sí? Este recorría, mientras tanto, todo el país, dando conferencias, cursos y talleres, trabajando en centros psiquiátricos y hospitales, dando a conocer su modelo e incorporando hallazgos interesantes. En Cleveland acabó agrupándose un importante núcleo de gestaltistas a su alrededor suyo. En Miami conoció a Marty, otra mujer casada, 30 años más joven que él, a la que tomó como paciente y amante. Por favor, no intenten hacer esto en su consulta. Y con la que compartió sus experiencias con el LSD. Este personaje al final de su carrera, chicos y chicos, pues le tocó vivir en la época de los hippies, ¿sí? Donde se experimentaron con muchas drogas, ¿sí? Del que no consiguió la visión trascendente que esperaba. En Los Ángeles encontró también muy buena acogida y allí formó el tercer y quizás más importante foco de la Gestalt. Fue precisamente en California donde el gitano, como le gustaba llamarse, ¿por qué gitano, chicos y chicas? ¿Qué saben del concepto de gitano? ¿Qué es un gitano? Según tengo entendido, profe, son personas que tienen la característica de ser nómadas y pues no pertenecen a ningún tipo de religión o movimiento social o alguna comunidad o algo así. Sus creencias son más como de unidad y su propio comercio, sus propias ideas y sus propias pues, lineamientos. Sí, efectivamente, personas que no pertenecen como a ningún lado. O sea, que andan de lugar en lugar, no andando, ¿sí? Como usted lo mencionó, compañera. Bueno, nuestro autor era así, no andaba aquí, ya viajaba por aquí, por allá, por eso es que se autodenominaba gitano, ¿sí? Pero en California pues termina asentándose hacia el final de su vida. Tras volver de un viaje por el mundo, comparada en Japón, donde aprendió los principios del Zen en el monasterio Daitokuji de Kioto, en Israel, profundizando el arte y el LSD, se incorporó al mítico Instituto Eisen en 1962. La filosofía del centro estaba en conexión con la psicoterapia gestal y especialmente con su época. La reprimida sociedad norteamericana se estaba lanzando vertiginosamente hacia un periodo de liberación contracultural que coincide con los movimientos sociales, el amor libre, el feminismo, el hedonismo que tiene que ver con el placer y las drogas recreativas. Aunque puede parecer una especie de comuna hippie, no lo era en realidad. Grandes figuras de diferentes disciplinas eran invitadas a dar charlas, cursos y conferencias, en lo que hoy llamaríamos think tank del humanismo. Eso sí, podías ir en pelota picada si te apetecía. Aldo Huxley, Abraham Maslow, Lina Pauling, Claudio Naranjo, Susan Song, una lista interminable de ilustres creadores pasaron por el Esalen. ¿Sale? Bueno, esta es la perspectiva de una escuela, principalmente la de Pearls, que por eso se peleó o se terminó separando de estos otros autores que querían darle una formalidad mayor. Fritz Perls no se desgastaba en explicar cosas, ¿sí? En desarrollar metodologías. Era como, si pudiéramos llamarle, o es la impresión que me da, chicos y chicas, era un Sócrates, ¿no? Recuerdan que a Sócrates, no sé si lo vieron en Fundamentos Filosóficos, lo que sabemos de Sócrates no es porque Sócrates haya escrito, ¿sí? Lo que sabemos de Sócrates lo sabremos por Platón, que fue su discípulo y que escribió sobre su perspectiva, ¿sí? A Fritz como tal, por eso les digo, no es que le gustara dar como mucha explicación de lo que hacía, porque Fritz lo entendía y lo llevaba a la práctica, era un pragmático. Sin embargo, a personajes como a Laura o a Paul Goodman les importaba escribir y desarrollar toda una metodología, ¿sí? Que diera fundamento y sustento teórico y científico a lo que hacían. No es que lo que Fritz hacía no tuviera su fundamento ni sustento teórico,
simplemente es que no le gustaba o no le importaba, mejor dicho, pues por así decirlo, explicar. Fricks recuperó aquí las energías y a sus casi 70 años estaba en plenitud personal y sexual, convirtiéndose en el alma del instituto, rodeado de compañía femenina y mostrando todo su genio desconcertante. Es difícil no imaginárselo como el Jubal Harshad de Forastero en tierra de nadie, en tierra extraña, la también contracultural novela de Robert Heinlein, proféticamente escrita en 1961. Era un hombre profundamente humano y como tal controvertido y ambiguo. Existía en él un deseo de reconocimiento casi infantil y una desesperada búsqueda de amor auténtico, que fue capaz de fijar en una sola persona. No llevaba bien la relación con gente competitiva, le hacía sentir menos, ni con la gente dependiente, que le colocaban en situaciones de más. Era intenso en sus reacciones y descuidado para las cosas mundanas, lo que le valió varias expulsiones de los hogares donde se alojó. Podría ser muy afectuoso y muy hosco. Quienes lo conocieron lo amaban o lo odiaban. Cuando Fricks destacaba en los demás aquellos que rechazaba en sí. Cuando Fricks detectaba en los demás aquello que rechazaba en sí mismo, o sea, proyectaba, podía ser muy cruel señalándolo, y era increíblemente rápido detectando. Le gustaba especialmente adoptar el papel de bufón y ejercía de tocapelotas, reventando conferencias si el ponente le parecía fausto o hipócrita. Una de sus víctimas favoritas, a quien definía como un nazi bañado en azúcar, era Abraham Maslow, del que no soportaba su seriedad. En una de sus ponencias, Fricks se echó al suelo reptando sobre la barriga y otras payasadas similares. Hay miles de anécdotas relacionadas con su incorrección, o sea, con su rebeldía. Con ocasión de una invitación a una fiesta hollywoodense, Natalie Wood le contó su vida, sueño incluido, una especialidad de la Gestalt. Como toda respuesta encontró un «eres una chiquilla mal ensañada que solo piensa en sí misma». En terapia perdía su inseguridad, pero no su autenticidad. Si alguno de ustedes tiene media hora libre y es fan de Intrudement o Mad Men, en este video podrá verle mostrando por qué decía de sí mismo que era 50% hijo de Dios y 50% hijo de puta. La manera en la que confrontaba a la paciente, sacándola de su posición victimista, histriónica y conectándola con su parte más auténtica sin que se le escape de las manos, está al alcance de muy pocos. Que es el video que vamos a ver el día de mañana, chicos y chicas. En los últimos años, sin embargo, Fricks empezó a disgustarse con la forma en que algunos practicaban la psicoterapia gestal. Se quejó amargamente de los milagreros que buscaban un insight, o sea, instantáneo. Para él, no se trataba de provocar un terremoto emocional a la persona y dejarla abandonada. O sea, de provocar catarsis y ahí está, como lo que nos describía su compañera Sherlyn que pasó con unos compañeros de noveno, sino de una labor de consolidar ese darse cuenta de lo obvio hacia una mayor autonomía. En la psicoterapia gestal, chicos y chicas, decimos que catarsis sin conciencia no sirve de nada. O sea, de nada sirve que tú tengas un evento catártico donde llores y expreses mucho si no tomas conciencia de por qué fue ese evento catártico, ¿sí? De lo que implicó ese evento catártico, de lo que implicó ese llanto, ese malestar, ese dolor, ese enojo, ¿sí? Entonces se retiró a Canadá, donde fundó otra colonia gestáltica y tras un viaje a Europa falleció en 1970. Sus funerales, porque fueron dos, son toda una metáfora de su vida y su obra. En el de Nueva York, Goodman le criticó en su panegírico, señalando que había mejores gestaltistas que él. 2 semanas después, en California, más de 1,200 seguidores, una muchedumbre en tiempos pre-Facebook, bailaron a su despedida tal como él dispuso. Su familia no le lloró precisamente. En sintonía con esta ambivalencia, aún hoy hay quienes consideran la terapia gestal como una secta peligrosa y quienes como un camino de iluminación. En realidad, no es lo uno ni lo otro, cosa en la que estoy de acuerdo. Se trata de un modelo terapéutico que destaca por su creatividad y flexibilidad.
Es fácilmente compatible con otros modelos de mayor carga teórica, que además trabaja en planos tradicionalmente relegados como el de la emoción o el corporal, y muy enfocado en la particularidad de cada individuo. Esto es característicamente de la psicoterapia gestal. La psicoterapia gestal fue uno de los primeros enfoques que va a dar mucha importancia al desarrollo de la comprensión de las emociones y lo que pasa corporalmente a nivel sensación con los pacientes. Y nuevamente es un enfoque que trata de la particularidad o subjetividad de cada individuo, porque también tiene fundamentos o bases en el humanismo y la filosofía existencial, chicos y chicas. Pero para manejarlo es imprescindiblemente un profundo respeto por la persona, capacidad empática, mucha paciencia y una amplia formación. Así que ya sabe, si su terapeuta gestal gusta de provocarle fuertes reacciones emocionales, como si se le disparasen con un trabuco de perdigones y le deja irse hacia casa, o hace cosas extrañas que no van con usted, si se siente confuso, incómodo, desamparado, cambie de terapeuta. No es que la terapia gestal no sirva, es que ese terapeuta gestal no sabe cómo hacer gestal. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere este personaje. Dice, pues si tú con un terapeuta, y no solamente gestal, de cualquier enfoque, chicos y chicas, no se sienten cómodos, se pueden cambiar. No se tienen por qué quedar, porque la vida ya bastantemente nos ha lastimado como para que todavía vayan a un proceso terapéutico a que los lastimen. Este es un poco la biografía de nuestro autor, chicos y chicas. ¿Sí? Un tipo controversial. Algo que podemos ver con este autor y con otros autores es que muchas veces, chicos y chicas, endiosamos a los autores. ¿A qué me refiero con que endiosamos a los autores? Que los vemos como héroes o símbolos grandes, ¿no? Y cuando vamos a la biografía de nuestros autores, sí fueron grandes eruditos, sí fueron grandes pensadores, pero fueron humanos como también cada uno de nosotros. Y cometieron errores y se equivocaron, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros tengamos que repetir los mismos errores, como se refiere aquí. Tenemos autores que nosotros hemos visto en la terapia, chicos y chicas, como el mismo Jung o el mismo Peirce, que pues terminaron teniendo relaciones o involucrándose emocionalmente con sus pacientes. Eso no quiere decir que, es que como Peirce y Jung se acostaron con sus pacientes, pues a mí también me pasó. No, ¿sí? Eso quiere decir que fueron humanos, ¿sí? Y que nosotros podemos aprender de esos errores o de esas situaciones, ¿sí? Para no volverlos como dioses, pero tampoco para satanizarlos, sino para ponerlos en la justa medida que tiene que ver con el reconocer a la persona real que fue el autor, ¿no? Con sus aciertos, con sus errores, ¿no? Otros autores, ¿no? Como Viktor Frankl, que pensó en el suicidio, ¿no? O sea, pues fueron individuos comunes y corrientes como todos nosotros, claro, con una inteligencia excepcional que les permitió desarrollar modelos teóricos impresionantes y que el día de hoy nosotros estudiamos, pero fueron personas como todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es su opinión, alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué sensación les genera la biografía de nuestro autor, chicos y chicas? Profe, yo tengo una pregunta acerca de los primeros párrafos de lo que estábamos leyendo. Estaba diciendo que tiene también influencias masónicas. ¿Cómo es que puede, más bien, qué es lo que es ser masón? Yo tengo esa duda desde hace mucho tiempo. Ok, mire compañera, pero se refería a su papá era masón. No que él tuviera ideas masónicas, es que fue criado por un papá que era masón, ¿sí? La masonería, compañera, es una fraternidad, ¿sí? Donde se juntan personas, ¿sí? Que se sienten con un nivel intelectual, por así decirlo, superior. O sea, son personas muy cultas
que saben de música, de historia, de arte, de moral, ¿sí? Entonces, son grupos de personas que, o sea, son eruditos, por así decirlo, ¿sí? Son personas con mucha inteligencia, ¿no? Entonces, el papá de Pearls era un masón, ¿sí? Era una persona intelectual, ¿sí? Son personas muy ortodoxas, por así decirlo. Entonces, pues teníamos a un personaje rebelde, de hecho se dice en la biografía de este autor, compañera, que pues nunca resolvió ese conflicto con su propio padre, ¿no? O sea, sí, Pearl siempre fue un alma libre, ¿sí? Y su padre un hombre, pues por así decirlo, más cuadrado, compañera. No sé si queda como claro. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Más comentarios, preguntas, cuestiones, chicos y chicas, sobre la biografía de nuestro autor. Profesor, ¿sí me escucha? Sí. Algo que me llamó la atención fue en la que usted estuvo leyendo 50% hijo de Dios. Dejamos de escucharla, compañera. Bueno, no solamente si hace yo o los demás dejaron de escucharla. No se escuchó mi compañera. Sí, ¿verdad? Sí se perdió su voz. Creo que la compañera estaba diciendo que había una frase que decía que él mismo se describía como 50% Dios, 50% hijo de puta. Pearlson no era un terapeuta, ¿cómo les diré, chicos y chicas? Dócil, ¿no? ¿Se acuerdan que con Rogers vimos un terapeuta muy tiempista, pausado, detenido, con un tono de voz muy suave, etcétera? Nuestro personaje Pearls no va a ser así, lo van a ver cuando veamos este video, ¿sí? Era un personaje que se te lanzaba a la yugular, chicos y chicas. O sea, que veía tu síntoma, ¿sí? Y se le lanzaba al síntoma, ¿sí? Para que pudieras salir, por así decirlo, la persona auténtica, para que pudieras despojarte de la máscara. Con sus intervenciones, si hablamos metafóricamente, era un personaje que te lanzaba para arrancarte la máscara, ¿sí? Para derribarte la resistencia, por así decirlo. ¿Qué iba a comentar, compañera? Yo, justamente eso que estoy diciendo, o sea, el contraste, porque yo tenía la idea de que el humanismo, ahora entiendo que estoy equivocada, tenía la idea de que el humanismo era más como nuestro autor pasado que vimos, más empatía, más esa parte del ser muy delicado con el paciente, tratarlo muy bien, y este autor que usted está mencionando es todo lo opuesto. Por esa conducta y ese carácter, ¿cómo entró en el humanismo? O no me explico. O sea, mi concepto de humanismo es tal vez muy diferente a esta parte que nos está hablando del autor de hoy. Ok, es una pregunta muy buena, compañera. De hecho, precisamente esta Miriam Muñoz Polit, que es una mexicana, compañera, creó el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, creo que en los años 80 aquí en México. Él inicia, Miriam Muñoz Polit inicia su instituto de psicoterapia gestal y se percata, compañera, que precisamente muchas veces a las personas que estudian gestal de lleno, les costaba luego trabajo hacer este rapport, generar este clima o este ambiente cálido, ¿sí? Con el cual los pacientes podían entrar en confianza. La psicoterapia gestal es humanista, compañera, en el sentido de la concepción que tiene del ser humano, ¿sí? O sea, que concibe al ser humano desde este lugar único, desde esta autenticidad, desde esta singularidad, desde esta capacidad para responsabilizarse de su libertad y asumir las consecuencias de sus actos, ¿sí? Obviamente, compañera, en el modelo o en el enfoque vamos a tener distintas, ¿cómo le explico? El sello particular y característico de su forma en específica de dar terapia,
¿sí? Porque aunque usted y yo podamos ser terapeutas gestal, su manera tiene su sello particular, el cómo usted da la terapia, y tiene mi sello particular, el cómo yo doy la terapia, ¿sí? Entonces, retomando lo que les decía de esta Miriam Muñoz Polit, ella explica en uno de sus videos que ella se percata que aquellas personas que se forman únicamente en psicoterapia gestal tienden precisamente a ser más rudos a la hora de intervenir. No es que no sean empáticos, compañera, es que su intervención es más directa, más agresiva, ¿sí? La palabra agresividad o la palabra agresión, ¿sí? Su etimología tiene que ver con ir hacia, ¿sí? Ir hacia algo, ¿sí? Tener la fuerza, el punch para ir hacia algo, ¿sí? Entonces esta autora, compañera, se percataba de que precisamente eran estos alumnos o estudiantes de gestal como muy agresivos a la hora de intervenir, ¿sí? No es que esté mal, ¿sí? Sino que es que eso podía, por así decirlo, azorrillar o asustar a los pacientes, por así decirlo. Intimidar, ¿no? Por eso le digo, o sea, intimidar, por así decirlo. Yo no visualizo a una persona con un carácter tal vez fuerte o tal vez, pues sí, más directo, digámoslo así, trabajando en un área humanista, no por sus conocimientos, no, porque ya estoy viendo que el señor tenía muchos conocimientos, pero sino la forma delicada en tratar al paciente, que eso es lo que yo he captado que habla mucho el humanismo, o sea, esa forma delicada en la que no hieras tanto o no se sienta agredido el paciente, y este hombre es todo lo opuesto, y como que no entiendo cómo puedo entrar en el humanismo. Porque por las concepciones, compañera, por la concepción o la perspectiva bajo las cuales es creada la psicoterapia gestal. Ahorita en una diapositiva más adelante va a clarificarlo más, pero la psicoterapia gestal tiene su base o su fundamento en 5 escuelas, compañera. En la psicología humanista, en la filosofía existencial, ¿sí? En las corrientes orientales como son la teoría del yin y el yang y el Lao Zen, ¿sí? En el psicoanálisis y en la psicología de la percepción o psicología gestal, compañera. Por ejemplo, en el psicoanálisis la manera de intervenir también es más ruda, por así decirlo, más a la yugular, ¿sí? Se le lanzan al síntoma con todo lo que da, ¿sí? Entonces, quizás es eso, profesor, que como todavía no vemos más cosas, a lo mejor no me encuadra este hombre en esta área, pero igual, ignorancia de mi parte porque no conozco todas las ramas del humanismo, puede ser. Sí, no, pero aparte lo que usted pregunta es totalmente válido, compañera, o sea, es una duda totalmente válida. ¿Cómo es que este personaje con esta manera de intervenir tan peculiar y tan particular, forma parte del humanismo? Ahorita lo va a ver. Vamos a tener también la diferencia con su esposa Laura Perls, ¿sí? Que ella habla desde la teoría de campo, habla también de cómo el campo que generamos en la interacción organismo-entorno, ¿sí? Tiene que generar la suficiente confianza para que el otro pueda sentirse en la confianza de poder expresarse. Entonces, tiene que ver con la personalidad, ¿sí? De cada terapeuta, y el humanismo habla precisamente de eso, del ser auténticos, o sea, de la autenticidad terapéutica. Por eso es que encaja, compañera. Precisamente es que Miriam Muñoz Polit, como le decía, cuando se percata de su formación gestal y esta manera de cómo intervenir, precisamente les enseña a sus alumnos, compañera, psicología de Rogers, ¿sí? Terapia centrada en el cliente, ¿no? Y entonces les enseña estas dos perspectivas en su formación, en la formación del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, está la información o la perspectiva rogeriana y la perspectiva gestáltica. Y se hace una combinación muy poderosa, ¿sí? Porque se tiene la empatía, ¿sí? El humanismo de Rogers, compañera, pero la fuerza y la potencia de la psicoterapia gestal, ¿sí? Se combinan estas dos y entonces se vuelven una combinación muy poderosa para intervenir, ¿sale? Ahorita en las siguientes diapositivas va a quedarle más claro el por qué es el humanismo o el humanismo forma parte de, ¿sí? Okay, es que profesor, dentro del humanismo,
Dentro del humanismo tenemos diferentes formas de intervenir, compañera. Una de las formas de intervenir es el humanismo de Rogers con su terapia centrada en el cliente, ¿sí? Vamos a tener a la psicoterapia gestal con su manera particular de intervenir, donde su concepción sobre el ser humano es compatible con el humanismo, aunque tenga una manera distinta de intervenir. Al final del día, compañera, no olvide que nuestro autor tiene sus orígenes en el psicoanálisis, a diferencia de Rogers, que Rogers pues parte siempre desde el humanismo, por así decirlo. Fritz Perls va a tener un pasado psicoanalista. ¿Influenciado un poco por el conductismo, profesor? No, por el psicoanálisis. ¿Por el psicoanálisis? Sí, no, Por autor no va a tener nada de conductismo. Okay. ¿Sí? Entonces, ahorita le va a quedar todavía más claro. ¿Sí? Bueno, su contribución más importante a la terapia gestal queda reflexionada en el texto fundamental de esta corriente. Este libro se llama Terapia Gestal, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana. Publicado en 1951, el libro se abrevia como PHG, ¿sí? Que es Psicoterapia el PHG es Terapia Humanista y Gestal, ¿sí? Entonces, este es el libro fundador, ¿sí? De la psicoterapia gestal con el que la terapia gestal se funda. Más dudas o más preguntas o comentarios sobre nuestro autor, chicos y chicas, aquí lo tenemos, ¿sí? Él es Perls, ¿sí? Ya en unos años más. ¿Dudas, preguntas? Lo que se dice en los institutos de Perls, compañeros y compañeras, es que Perls se le lanzaba la yugular a los pacientes cuando veía que no estaban siendo auténticos, cuando veía que había una máscara que los estaba manejando, desenvolviendo, ¿sí? Y entonces, él decía, yo empatizo con la parte más real del ser humano, no con la máscara, no con aquello que está impidiendo el desarrollo humano, ¿sí? Pero pues antes, o sea, podríamos decir que era un terapeuta humanista con una personalidad ruda, por así decirlo, ¿sí? Varios de nuestros autores han consumido alguna droga en su momento, ¿no? Pero, pues, como tal, la escuela de terapia no se mancha, ¿no? Por eso, que eso es la vida personal de nuestro autor, en cierto sentido, ¿sí? Esto que usted comenta, compañera Jessica. Los demás chicos y chicas, ¿cómo vamos? Los veo muy callados, a excepción de las personas que han estado hablando y opinando. ¿Siguen ahí los demás? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, este es el libro fundador de la psicoterapia gestal. En este libro, en el PHG, chicos y chicas, está toda la base metodológica de la psicoterapia gestal, ¿sí? Este libro fue creado por Paul Goodman, Laura Perls, Fritz Perls y este otro autor que no recuerdo en estos momentos, ¿sí? No sé si lo puedan conseguir en PDF, compañera, ¿sí? En PDF estará. Déjenme ver, pero creo que no. Yo lo compré precisamente en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal en México, allá con Miriam Muñoz en Coyoacán. Yo ahí lo compré porque quien lo traduce es Carmen Vázquez, otra de las autores que hemos platicado, en España. Carmen Vázquez y su editorial le surten libros a México, a Miriam Muñoz Polit. Yo con ella lo compré, me costó creo que 1,000 pesos el libro,
Sí, pero creo que ya, porque yo vi que una vez un compañero en su Facebook publicó que ya hay otra editorial que lo traduce, porque el libro originalmente está en inglés. Entonces, luego editoriales en español tienen que traducirlo. Sí, no cualquiera pues traduce libros. De hecho, el que yo compré lo tradujo esta Carmen Vázquez. Pero yo solamente lo he visto con Carmen Vázquez y su editorial. Y no sé, según ya hay otra editorial que aquí en México lo tradujo y lo está vendiendo. Sí, pero la verdad es que no recuerdo porque cuando lo publicó mi compañero yo dije, órale, qué padre, ya otra editorial. Pero pues como yo ya tenía el libro, yo ya no presté como mucha atención. Sí. Entonces, aquí está un poco lo que les platicaba hace unos momentos. Nuestro autor tiene un pasado psicoanalítico, chicos y chicas. ¿Sí? La terapia gestal tiene influencia en el psicoanálisis, en la psicología de la gestal, ¿sí? Que es esta psicología de la percepción alemana. O sea, no es que sea alemana la percepción, es que la escuela de la percepción se funda en Alemania. ¿Sí? En la psicología humanista, ¿sí? Sus fundamentos en la psicología humanista, en la filosofía existencial, que es la fenomenología, ¿sí? Que es esta postura de cómo conocer, de cómo aproximarnos al otro, que es algo que leyeron ustedes en los artículos que leímos sobre la empatía. Y las filosofías orientales como el taoísmo, ¿sí? Que es la teoría del Lao Zen y la teoría del yin y el yang. ¿Sale? Estas son las influencias de la psicoterapia gestal, ¿sí? Permítanme. En lo que va a ser la creación de esta teoría, ¿sí? De esta metodología terapéutica. Vamos a ver cuál es la influencia de cada una de ellas, ¿sale? El psicoanálisis pues va a ser el punto de partida, chicos y chicas, ¿sí? ¿Alguien que nos apoye con la lectura? Yo, profesor. Adelante, compañera. Psicoanálisis. Punto de partida. Es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. No niega el ICC, pero su foco de atención está sobre lo no consciente en este momento, lo que el cliente ignora. No niega el pasado, pero trabaja en el aquí y ahora de la situación, entrelazando los tiempos y ligándolos. Muy bien, compañera, muchas gracias. Bueno, cuando ustedes lean ICC, chicos y chicas, recuerden que el cuatrimestre pasado yo les explicaba que ICC es la abreviación de inconsciente, ¿sale? Entonces, este autor, con lo que nos acaba de leer su compañera, dice, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. ¿A qué se refiere con esto? ¿Sí? Cuando este personaje es despreciado o descalificado por el círculo psicoanalítico, por este artículo donde explica los mecanismos neuróticos en la analidad, la oralidad sádica, etc., pues dice a la fregada, ¿no? Sí, pues nuestro autor era un alma libre y dice a la fregada con ustedes, voy a crear mi propio enfoque. Por eso es que nuestro autor, así con su rebeldía, dijo, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Y entonces se da la tarea de crear su propia escuela, su propio enfoque, ¿sí? Que si se fijan, palabras más, palabras menos, la psicoterapia gestal, por ejemplo, cuando aquí hablamos del presente, ¿sí? Cuando hablamos de la situación presente, cuando hablamos de entrelazar los tiempos y ligarlos, en el psicoanálisis se hablaba de principio de realidad, ¿sí? Que tenía que ver con el yo. Entonces, por eso es que hay una base en el psicoanálisis, aunque se le da una perspectiva distinta, ¿sí? Porque no se niega al inconsciente, ¿sí? Pero este autor habla de que el paciente trabaje en la terapia aquello que no es consciente en estos momentos.
¿De qué no me estoy dando cuenta en estos momentos? ¿Qué estoy ignorando en estos momentos? ¿Sí? Entonces, no negamos el pasado, pero trabajamos con el aquí y el ahora de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Y cómo esto puede estar relacionado, cómo lo que ocurre aquí y ahora está relacionado con algo que pasó antes. ¿Sí? ¿Cómo ligamos la información? Siempre desde el presente. Un poco lo que explicaba Alejandro Níquel Spector en el video que les puse sobre la logoterapia. Que Alejandro Níquel Spector, chicos y chicas, era uno de los maestros del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Sí, bueno, ya falleció, pero era uno de los maestros. ¿Sale? Esa es la influencia del psicoanálisis. Hasta aquí vamos claros, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí, profesor. Bueno, ahorita la compañera compartió una imagen del libro de terapia gestal, el libro fundador. Este libro es el que yo tengo, chicos y chicas. Este es el libro que traduce Carmen Vázquez. ¿Sí? Pero ahí está ya también otra traducción de otra editorial. Los demás chicos y chicas vamos al corriente o con esta información claros. Sí, profe. ¿Quién nos acompaña con la siguiente diapositiva? Yo. Psicología de la Gestalt. Proviene del alemán y significa figura, configuración, estructura o creación. La psicología de la Gestalt es una corriente surgida en Alemania a principios del siglo XX y cuyos exponentes más reconocidos son Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koch. El principio de la organización perceptual está relacionado con nuestros procesos mentales y percibimos totalidades dándole sentido a aquello que percibimos a través de nuestros sentidos. Sí, muy bien, compañera, muchas gracias. Entonces, ¿qué va a tomar la psicoterapia gestal de la psicología de la gestal? Pues toda esta cuestión científica, sí, que la psicología de la gestal ha demostrado de cómo percibimos los seres humanos. ¿Sí? De cómo los seres humanos percibimos totalidades, de cómo los seres humanos tendemos a cerrar con nuestro campo de percepción la información, ¿no? Como por ejemplo, ¿sí? Yo puedo poner 5 puntos aquí, si están siguiendo mi mouse, y luego puedo poner 5 puntos acá y luego 5 puntos acá. ¿Se están dando cuenta el movimiento que yo hago? ¿Qué figura estoy formando? ¿Un triángulo? Ok, esa es tu capacidad de percibir la información. Como tal, ahí no hay un triángulo, pero tú puedes, con la información que tienes y con el movimiento de mi mouse, ver que lo que yo estoy dibujando es un triángulo, aunque como tal no hay un triángulo ahí. Entonces, el principio de la organización perceptual está relacionado con nuestros procesos mentales, o sea, cómo la percepción está relacionado con nuestros procesos mentales, chicos y chicas, ¿sí? Y le damos sentido a partir de eso a la realidad, ¿sí? Por eso es que aquí en esta imagen unos ven una copa y otros ven a 2 personas, ¿sí? Según lo que esté cargado de interés para ustedes y lo que para ustedes tenga sentido. ¿Sale? Entonces, cuando percibimos la realidad, no es que la realidad, ¿cómo les diré? Sea como que nuestra percepción es una pizarra en blanco. No, nuestra percepción no es una pizarra en blanco. Cuando nosotros percibimos algo de la afuera, también le ponemos algo de la adentro. ¿Sí? O sea, que lo que yo percibo está relacionado directamente con mi historia de vida y el cómo yo percibo. ¿Sí? Adelante, compañera Norma. Aquí vamos a seguir en la clase. ¿Dudas, chicos y chicas? ¿Preguntas sobre esto que les menciono?
Profesor, a mí no me está quedando un poquito claro de la Gestalt. ¿Me podría dar otra explicación, por favor, o un ejemplo? Es que la psicología de la Gestalt, compañera, es una corriente alemana que estudia la percepción humana, que estudia cómo nosotros percibimos la realidad, cómo nosotros organizamos la realidad, ¿sí? Entonces, nosotros organizamos la realidad a través de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que sentimos, todo lo que percibimos, pero lo que percibimos no aparece desde el afuera como si llegara a nosotros como si fuéramos una pizarra en blanco, ¿sí? Sino que incluso ustedes que están aquí en la clase, cada uno de ustedes está entendiendo la información de una manera particular. Entonces yo puedo hablar de la Gestalt y tú puedes, desde tu percepción, con lo que estás oyendo, acomodarlo desde un lugar. Y la compañera se puede acordar de una situación familiar y por eso es que lo acomoda con un ejemplo. Y tú lo puedes estar relacionando con una teoría. Y así, entonces, si se fijan, ustedes no son pizarras en blanco. Ustedes organizan la información que reciben a través de la escucha y lo que están leyendo y viendo y lo acomodan en su cabeza, ¿sí? Le dan una organización perceptual a aquello que escuchan, leen y ven. No sé si ya quede más claro, compañera. Sí, ya, profesor, muchas gracias. Ok, ¿más dudas, chicos y chicas, preguntas o seguimos avanzando? Los demás, chicos y chicas. Todo bien, profesor. Ok. Vamos con la psicología humanista. ¿Quién nos apoya con la lectura? Yo, profe. Adelante. Psicología humanista. Concepción del ser humano como un organismo que tiende a la autoconservación y funciona como una totalidad organizada. Somos seres en relación con otros seres, y eso tiene que ser tomado en cuenta para la comprensión del ser humano. La necesidad intrínseca, del relacionarnos conlleva a promover que cada individuo aprenda de su propia experiencia en relación a su... Gracias, compañera. ¿No? Entonces, esto es un poco más de lo que le venía explicando, compañera. Sí, fue usted, Valeria, ¿verdad? La que preguntaba hace rato, la que tenía esta duda. La psicoterapia gestal va a tener esta misma concepción del ser humano, ¿sí? Un organismo que tiende a la autoconservación, que funciona como una totalidad organizada, ¿sí? Que somos seres sociales y que la influencia del ambiente juega un factor importante para que nosotros podamos desarrollarnos, crecer y demás, ¿sí? Entonces, desde este lugar, la psicología humanista pues habla de que los seres humanos saciamos nuestras necesidades en el entorno, ¿sí? Entonces los entornos son promotores del desarrollo o promotores de promover también o de detener el desarrollo, ¿sí? Entonces, por eso es que la psicología humanista también está relacionado, o por eso es que a la psicoterapia gestal se le considera dentro de las corrientes humanistas, compañera, por la concepción que tiene del ser humano, ¿sí? Ya cuando tenemos los diferentes abordajes, pues vamos a tener estilos de cómo abordar, ¿sí? Precisamente Rogers y su terapia, compañera, la piedra angular de su enfoque tenía que ver mucho con esta actitud terapéutica, ¿sí? A Perls también le importaba ser empático con el paciente, pero le importaba ser empático con el real, no con el que se ponía la máscara, por así decirlo. Y es que por eso es que se habla de Perls como este personaje que o lo querías y lo odiabas, ¿no? Porque si rápidamente derribabas la resistencia, ¿no?
pues podrías sentirte cómodo, ¿no? Al final del día, compañera, hay diferentes estilos de cómo dar terapia y también terapeutas con los que tú te puedes sentir cómoda o incómoda, ¿sí? Tú puedes decir a lo mejor, no, pues a mí me gustaría estar más con un terapeuta del estilo rogeriano, que es súper cálido, súper tierno, ¿no? Y a lo mejor la compañera Jessica podría decir, no, profe, a mí me gusta que se me lancen sobre la yugular, ¿no? A mí me gusta que sean confrontativos, que sean directos, esto, lo otro o aquello, ¿no? Al final del día, pues, como se dice siempre, hay un roto para un descosido, ¿no? Y que en gusto se rompe el género, ¿no? Porque depende también de tu historia de vida, con qué tipo de personalidad de terapeutas tú podrías sentirte cómodo o cómoda. No sé si me explico un poco más, compañera y compañía, todos ustedes, compañeros. Sí, profesor, ya entendí el punto. Gracias. Es precisamente por esta concepción del ser humano, o sea, la psicoterapia gestal se apropia de esta parte del humanismo, ¿sí? De esta idea del humanismo sobre el ser humano. ¿La filosofía existencial o el existencialismo? ¿Quién nos apoya? ¿Nadie va a leer, chicos y chicas? Si quiere, yo, profesor. Adelante. Existencialismo representa una ruptura radical con la filosofía tradicional. El método de cómo conocen los existenciales se llama fenomenología. La fenomenología busca describir, no interpretar los fenómenos tal y como se representan. Invita a suspender nuestros juicios y creencias para reportar de manera descriptiva los sucesos. El hombre se lanza al prevenir incertidumbre, y es un proyecto que vive subjetivamente. Libertad y responsabilidad van de la mano. Ok, gracias, compañera. Entonces, en la filosofía tradicional hablamos de la filosofía cartesiana, ¿sí? Del modelo de Descartes, chicos y chicas, que divide o separa la información en partes para comprenderla, ¿no? Aquí la información no se divide ni se separa en partes, sino que se describe, ¿sí? Y en este acto de describir fenomenológicamente lo que está pasando, suspendemos, ¿sí? Ponemos entre paréntesis nuestros juicios y nuestras creencias para poder percibir o para poder describir de una manera más cercana a lo que el otro nos está diciendo o mostrando, y no lo que tiene que ver con nuestra propia interpretación, ¿sí? Aquí se habla de la incertidumbre, ¿no? De lanzarnos al porvenir, entendiendo la vida como algo que es inacabado, ¿sí? Y mientras nosotros estemos vivos, estamos siendo a todo momento, en continuo, ¿sí? Nos vivimos subjetivamente y todo lo que nos va pasando nos lleva a este dinamismo de la personalidad, ¿sí? Al cambio constante, ¿sí? Y que no podemos predecir el futuro, que el futuro es incierto, ¿sí? Sin embargo, desde nuestra libertad y nuestra responsabilidad podemos actuar buscando ciertas cosas, entendiendo que lo que nosotros hacemos tiene una reacción en el entorno y que las reacciones en el entorno como tal no dependen de nosotros, ¿sí? De nosotros depende lo que nosotros hacemos y cómo nosotros reaccionamos al entorno, ¿sale? Entonces, el existencialismo, pues, es lo que aporta a lo que va a ser la psicoterapia gestal. Nos aporta esta parte, ¿sí?
Pasamos a las filosofías orientales, chicos y chicas, el taoísmo y la teoría del yin y el yang. ¿Sí? ¿Quién nos apoya ahora con esta diapositiva? ¿Quién más? Avancemos Yo, para profe. poder ver toda la información y poder ver el material didáctico. Yo, profe, yo leo. Adelante. Y el ahora no es solo una regla que se trata de inculcar al cliente, sino un instrumento de trabajo a disposición del terapeuta. No se trata en efecto de modo a considerar que el pasado no tiene interés, que el futuro no es más que fantasía, sino de extensión sobre el hecho de que es ahora cuando tú te acuerdas o es ahora cuando tú te anticipas. Puestos fundamentales complementarios, visión holística, indica que para que un correcto tratamiento terapéutico se debe tener en cuenta el entorno y los diferentes aspectos que componen a la persona. Muchas gracias, compañero. ¿No? Entonces, cuando hablamos del aquí y el ahora, no es negar el pasado o lo que está por ocurrir, sino que es reconocer que precisamente nosotros recordamos el pasado aquí y ahora y que nosotros planeamos el futuro aquí y ahora, ¿sí? O sea, que aquello que planeamos a futuro o aquello que recordamos lo hacemos siempre desde el presente, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Esto lo extrae de las corrientes o de las filosofías orientales, ¿sí? Habla de los opuestos fundamentales complementarios, o sea, de la teoría del yin y el yang, ¿sí? Que la teoría del yin y el yang es una teoría que va más allá de la traducción del bien y el mal. Yin y el yang significa muchas cosas en las corrientes orientales, ¿sí? Significa calor y frío, significa femenino y masculino, significa oscuridad y luz, significa sol y luna, o sea, significa un montón de cosas, ¿no? Y cómo no puede existir lo uno sin lo otro, ¿sí? Una visión holística tiene que ver con el entendimiento, como lo leímos en el artículo, de que el todo es más que la suma de sus partes, chicos y chicas, ¿sí? Entonces, el todo tiene que ver con que somos, además, un organismo interrelacionado entre el aspecto biológico, el aspecto social y el aspecto psíquico y emocional. O sea, esta concepción biopsicosocial de la personalidad, ¿sí? También se ve desde esta visión holística de las corrientes orientales, ¿sí? Que todo lo que aspecta a la personalidad, no nada más una parte de la personalidad, sino todo lo que todo lo que comprende a la persona, ¿sí? ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Dudas, preguntas hasta aquí sobre las 5 influencias sobre la psicoterapia gestal? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Dentro de esta corriente, chicos y chicas, dentro de esta escuela de cómo dar terapia, para que nosotros podamos entender qué pasa en la terapia, vamos a ver al paciente con la lupa desde una metodología, ¿sí? La metodología de la psicoterapia gestal tiene que ver con el ciclo de la experiencia, ¿sí? Con los demonios de la gestal y con los 8 modos de relación evitación, ¿sí? Entonces, desde ahí nosotros vamos a considerar o concebir a nuestros pacientes, ¿sí? ¿Qué está pasando en la terapia? ¿Sí? Nuestro paciente se encuentra identificando qué necesita, está contactando con alguna emoción, está asimilando aquello con lo que contactó, con ese llanto, ¿sí? Esta necesidad surge a partir de un asunto inconcluso, ¿sí? Desde este asunto inconcluso yo me relaciono de manera confluente, de manera proyectiva, de manera aislada, de manera fijada, ¿sí? Entonces, si se fijan,
Todos estos conceptos forman parte de la lupa con la cual nosotros miramos a nuestros pacientes. ¿Sí? Vamos a ver que, miren, en el ciclo de la experiencia partimos de la sensación, después una sensación se vuelve una emoción, las emociones están relacionadas con necesidades, nuestras necesidades nos hacen esclarecer algo que necesitamos y formamos una figura. Si vamos a un sentido meramente fisiológico, podríamos hablar de siento sed, ¿sí? Identifico la necesidad, tengo sed. Bueno, la sensación es, traigo la boca seca. La identificación de la necesidad sería, tengo sed, formo una figura. ¿Qué ocupo para saciar la sed? El agua. Me muevo, acciono, tomo agua, voy y me sirvo un vaso, la bebo, contacto con lo que necesitaba, asimilo, ¿sí? Satisfago y me retiro hacia una nueva necesidad. ¿Sale? Aquí tenemos que todo este ciclo de la experiencia o todo esto que acontece cuando nosotros vamos identificando alguna necesidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué trata cada una. ¿Sí? Las vamos a ir explicando. ¿Sí? ¿Quién nos apoya con la primera diapositiva del ciclo de la experiencia? ¿Quién es más? ¿Quiénes no han leído, chicos y chicas? Yo, profe. Sensación. Se identifican corporalmente. Las intervenciones están dirigidas hacia el cuerpo para que el paciente sea capaz de identificar sus sensaciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿En qué parte lo sientes? Descríbemela o las sensaciones. Ok, gracias, compañera. ¿No? Entonces, es una terapia que considera la parte corporal, chicos y chicas, no únicamente lo que razonamos, sino lo que también sentimos en el cuerpo, ¿sí? Como la sensación es el punto de partida para poder comprender o razonar algo, ¿no? Cuando hablamos de que el todo es más que la suma de sus partes en esta corriente, chicos y chicas, o en esta percepción del ser humano, este autor o esta escuela habla precisamente de que no podemos separar lo que sentimos de lo que razonamos, ¿sí? Que van juntos, que no se pueden separar, ¿no? Entonces, en este tipo de modelo terapéutico se promueve que el paciente identifique sus sensaciones corporales, ¿sí? Cuando habla de algo, ¿qué es lo que está sintiendo? Cuando hablo de mamá, ¿qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Qué acontece en mi cuerpo? Se me aprieta el estómago, trago saliva, ¿qué está pasando? ¿Sale? Entonces, algunas de las preguntas que utilizamos para poder saber qué está pasando con nuestro paciente es preguntar cómo te sientes, qué sientes en tu cuerpo, cómo estás, en qué parte lo sientes, descríbeme aquello que estás sintiendo en el cuerpo, ahora que hablas de esto, ¿sí? Ahora que mueves la mirada, que agachas la cabeza, etc. ¿Sale? La palabra en inglés es awareness, ¿sí? Así es como viene en el libro que traduce esta Carmen Vázquez, ¿no? La sensación la podemos identificar como el awareness, ¿sí? Aquello que sentimos en el cuerpo, ¿sí? Y que va a estar por lo general relacionado con una emoción, ¿sí? Si hablamos de necesidades fisiológicas directamente, pues no es una emoción necesariamente, ¿no? Cuando sientes sed, pues es únicamente la saciedad, ¿no? De quitarte la sensación de la boca seca, etc. ¿Sí? Vamos con el... ¿Sí? Ahorita que estaba hablando usted de esto de la sensación, a mí anteriormente en una clase de Gestalt me comentaba mucho una maestra que al estar haciendo ya sea la entrevista o una terapia, cuando el paciente de estar sentado quita los pies del piso, era importante como que invitarlo a poner los pies nuevamente en el piso para que la sensación fuera
o sea, no se fuera lo que está diciendo el paciente. ¿Esto qué tan cierto es, profe? Poner los pies sobre el piso, compañera, es arraigarte a la realidad. ¿Sí? Podría ser cierto desde un cierto sentido, compañera. ¿Sí? Pero normalmente cuando una persona levanta los pies, encoge los pies, mete los dedos hacia adentro, es porque está sintiendo miedo. Normalmente. ¿Sale? Entonces va a depender de la intencionalidad o de aquello que identifique el terapeuta. ¿Sí? Yo, lejos de decirle baja los pies, pero dependería de la situación, porque, a ver, si tengo una paciente que está contactando con alguna emoción y que al subir los pies evita el contacto, ¿no? Pues podría hacer varias cosas, ¿no? Podría decirle, a ver, preguntarle, oye, ¿qué te está pasando? De por qué subes los pies, o te das cuenta de que ahorita que estás contactando con tal emoción, despegas los pies del piso, ¿no? Eso sería quizás lo primero que yo haría, preguntar, ¿no? Para ver si el otro se está dando cuenta de lo que está haciendo, ¿sí? Ahora, también pudiera decirle, a ver, te voy a pedir que ahorita que estás sintiendo esto, pongas tus pies sobre el piso, que te arraigues a la realidad, ¿no? Buscando quizás de una manera más, ¿cómo se le llama? Dirigiendo un poco, ¿no? El proceso, para evitar el contacto, para no evitar el contacto. Entonces, no es que esté bien o que esté mal la maestra que te explicó eso, compañera. Es que no podemos generalizar. Va a depender del sentido terapéutico que tú quieras darle a dicha situación. No sé si me estoy explicando. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? O sea, si tú quieras entender por qué está haciendo eso, o si ya te percataste de por qué hace eso y entonces la invitas de manera más directiva y asertiva a que baje los pies, ¿no? O saber por qué los está subiendo, ¿no? O sea, las preguntas pueden ser variadas, ¿sí? O lo que tú hagas como terapeuta. Va a depender de la intencionalidad terapéutica o de lo que tú quieras lograr en el proceso de esa situación. Por eso es que Pearls, compañera, y por eso es que muchas veces las técnicas no sirven de nada si nosotros las aplicamos a rajatabla, ¿sí? O si nosotros somos tajantes al decir, siempre que pase esto hay que hacer esto, ¿no? Entonces tu maestra te puede decir, hace cuando un paciente levante los pies hay que pedirle que los baje para que contacte con la realidad. Pues no siempre. En algunas situaciones podrá ser así, con una intencionalidad terapéutica totalmente válida, pero en otras ocasiones se puede llegar al ruedo por otra puerta, ¿no? Va a depender de lo que esté pasando y de lo que tú elijas hacer como terapeuta, ¿sí? Siempre pensando en que es la intencionalidad de el beneficio o el bienestar del paciente, ¿sí? La hipótesis que tú vas estructurando con lo que tienes enfrente. Pero no podemos decir, siempre que pase esto hay que hacer esto o lo otro. No, sino hay que ir a la particularidad, al contexto único de cada paciente, de cada terapia. No sé si queda aún más claro, compañera y compañía. Sí, profe, gracias. No, de qué. Bueno, se nos está acabando el tiempo, chicos y chicas. Mañana continuamos. Vamos a continuar con la explicación de toda esta información. ¿Sale? Sí, mañana traten de estar lo más puntuales para que iniciemos rápido la clase. Nos quedan bastantes diapositivas. Sí, las voy a tratar de explicar rápido, pero claro y sencillo, para poder ver el material audiovisual que tenemos. ¿Sale? Y nos vemos el día de mañana, chicos y chicas.